8:55 de la mañana, ya lo veían así en pantalla. Hoy es día de nuestra columna de Economía para Mortales con Rodrigo Álvarez. Hoy con un tema bien importante, que digamos que es hasta cultural, ¿no? Comprar, alquilar, ¿qué nos conviene en torno a la vivienda? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas. Es uno de los principales problemas para los uruguayos. Cuando le preguntás a alguien, che, ¿cuál es tu principal desafío financiero? Muchos lo que te dicen es la casa propia. El temita este de la casa propia. Y hay muchísimo para hablar al respecto. Lo primero, digamos, es, tenemos la impresión, o de que yo tengo memoria, siempre está la impresión que te dicen, estamos en una burbuja inmobiliaria. No es el mejor momento para comprar, hay que esperar que baje. Pero eso lo escucho hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Y daría esa impresión de que los inmuebles siempre suben, cada vez están más caros. ¿Y qué nos dicen los números con respecto a eso? Primero, hay un indicador que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, que es como bastante utilizado a nivel internacional, que lo que hace es ver, toma muchos supuestos, ¿no? Pero dado el precio promedio de una vivienda, de un apartamento de 60 metros cuadrados, creo que es, lo que hace es ver, si una familia tipo, con el salario promedio que tiene la familia tipo, dedicara toda la guita que gana para comprar la vivienda, ¿cuántos meses debería trabajar para comprarla? De alguna forma lo que nos dice es una relación no solo con los precios, sino que acompasa los precios de la propiedad con lo que va ganando la gente. Y los indicadores lo que dicen es que a principio de siglo tenía un valor, después bajó hasta el 2010, o sea, en el 2010 fue un buen año comparado con otros como para comprar, teníamos que trabajar menos horas para poder comprar una casa y después comenzó a subir y ahora viene subiendo y estamos más o menos en el mismo nivel que a principio de siglo. Así que, ¿estamos en una burbuja? No lo sé, lo que es cierto que los indicadores lo que nos dicen es que cada vez tenemos que trabajar más para poder comprar una propiedad, ¿sí? Lo que no dice que es una burbuja, pero está en aumento, ¿sí? Ahora bien, siempre tenemos esa pregunta de, che, bueno, comprar es caro, ¿no? Conseguir una casa es bastante caro, es muy difícil. Si no heredás algo, estás en problemas. ¿Qué es mejor financieramente? ¿Alquilo por el resto de mis días o compro una casa y es mía y que me saquen con los pies para afuera, ¿no? Bueno, la realidad es que ahí podemos hacer dos análisis distintos. Uno es financiero. Y podemos ver financieramente, depende de la edad que nosotros tengamos, un plazo de tiempo, tener en cuenta, digamos, si el dinero que nosotros fuéramos a entregar para comprar la casa en realidad lo colocamos en una inversión, que puede ser financiera, que nos genere cierta ganancia, y va a haber un ganador. O sea, dependiendo del caso, podemos tomar una determinación financiera que nos dice si es más eficiente comprar o alquilar. O sea que no hay una máxima, ¿sí? No hay una máxima, depende del caso, depende de la edad, depende de la propiedad, depende cuánto estás alquilando, depende de muchos factores, pero con una planilla Excel lo podés modelar y podés saberlo. Hay que hacer cuentas. Hay que hacer cuentas, digamos, ¿no? Y eso lo podés sacar. Ahora, tengamos en cuenta los otros factores, ¿no? Primero, para muchas personas tener una propiedad y lo tenemos genéticamente, como decían ustedes, nos educaron con eso, ¿no? Tener una propiedad es como necesario, ¿no? No te vas a sentir completo hasta que no tengas tu propia casa, tu propio techo. Y es válido porque es algo que sentimos y eso no se puede juzgar. Entonces, muchas personas, no es una decisión financiera, termina siendo una decisión emocional. Yo necesito tener mi casa porque es lo que me inculcaron y si no tengo mi casa nunca voy a estar completo. Otras personas, eso no les pesa, son mucho más laxos, crecieron en una casa donde alquilaban y alquilar para toda la vida no sería un problema. Lo cierto es que cuando uno compra, en particular cuando uno compra con una hipoteca, que es como la herramienta que la mayoría de las personas utilizan para comprar una propiedad, nos estamos atando por un periodo muy largo de tiempo, ¿no? 25, 30 años. Sí, 20, 25 es más o menos el promedio del mercado hoy. Y es una decisión jodida porque estás comprando la casa donde vas a vivir los próximos 25 años y estás tomando la decisión hoy y no tenés ni idea de qué va a pasar con tus 25 años en el futuro. El día de mañana tenés trillizos y marchaste, te tenés que sacar de alguna manera de esa casa arriba, ¿no? Entonces, la decisión de comprar, en particular de comprar una casa con una hipoteca, es una de las decisiones financieras más importantes que tomamos en nuestra vida, porque nos va a acompañar durante muchísimos años. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Un par de aspectos que quizás cuando compramos una casa
lo compramos, o sea, elegimos la casa por la vista, las puertas, el barrio, la escuela que está cerca, pero no pensamos en los aspectos financieros. Un par de consideraciones. En Uruguay utilizamos utilizamos un método para los créditos hipotecarios que se llama el sistema francés de tasa fija. ¿Eso qué quiere decir? Hay una tasa de interés que nos van a cobrar cuanto más tiempo cuanto más largo sea el préstamo hipotecario, mayor va a ser la carga financiera por intereses que yo voy a pagar. Entonces, cuanto más largo sea, termino pagando más. Los préstamos en Uruguay para vivienda suelen ser, en su mayoría, en unidades indexadas. Eso quiere decir que la cuota aumenta todos los meses en función de cómo va aumentando la inflación. No es una cuota fija. Un alquiler, vos negociás y durante un año la cuota es fija en pesos. Pero una hipoteca en realidad van a ser, no sé, 5.000 unidades indexadas, que es un valor hoy, pero el mes que viene va a ser más plata en pesos uruguayos. Y eso hay que considerarlo. La cuota va a subir, porque la inflación siempre sube. Entonces la cuota va a tender a subir siempre, ¿no? Eso es lo otro. Y algo que tenemos que entender también muy importante de las hipotecas es que si bien la cuota en unidades indexadas es fija, la distribución dentro de esa cuota es distinta. ¿A qué me refiero? Por esto el sistema francés que yo les contaba, cuando uno empieza a pagar una cuota, digamos que yo voy a pagar 240 cuotas. La cuota número 1 es casi todo intereses y devuelvo muy poquita cantidad de dinero. La cuota número 2 tiene un poquito menos de intereses y devuelvo un poquito más de dinero, así hasta la cuota 240, que es 100% devolver dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien la cuota es fija, hay algo que nosotros podemos hacer con los créditos hipotecarios que es amortizar. Que es decir, che, recibí una herencia, me saqué el 5 de oro, lo que sea, quiero cancelarlo. Para cancelarlo, necesariamente cuanto antes lo haga, mejor va a ser, menor va a ser la carga financiera. Cancelar un crédito hipotecario eventualmente cuando está en la última etapa no es conveniente financieramente hablando, sin embargo sí lo es cuando lo hago al principio. Así que la aromatización... Perdón, Rodrigo, sí. En 25 años, ¿cuál sería el momento justo? Yo te diría que antes de la mitad del préstamo Bien. Es cuando tenés el mayor descuento financiero, digamos, por los intereses. Después ya no conviene tanto. Depende un poco de la tasa de interés, pero después no conviene tanto porque ese dinero, si lo tenés, capaz que te conviene colocarlo en algún otro instrumento financiero que te va a generar más ganancia. Va por ahí la cosa. Perfecto. ¿Sí? Ahora, de nuevo, la decisión, la hipoteca, una consideración es, uno dice, bueno, compro con una hipoteca, si el día de mañana se me complica la vida, lo que puedo hacer es alquilo este apartamento y me voy para otro, alquilo esta casa y me voy para otro. Ojo con las condiciones que te pone el banco, porque eso no siempre está permitido. A veces uno no puede, depende del banco que sea, no puede alquilar un apartamento que está alquilado, que está comprado con una hipoteca, ¿no? Es un muy buen negocio para el banco, porque en realidad el banco es dueño de ese apartamento hasta que terminás de pagar y ahí te lo dan, ¿no? O sea, tiene muy poco riesgo, ¿bien? Entonces, eso con respecto a la hipoteca. Hay otros métodos, cooperativas de vivienda, etcétera, pero algo que cada vez es más común también es el hecho de la construcción. Ha variado muchísimo, sobre todo lo que son métodos tradicionales de construcción, y no quedarnos con el método de ladrillo o bloque, ¿no? El típico vivienda tradicional. Hoy podemos ver casas, sobre todo fuera de Montevideo, podemos ver casas en métodos constructivos que en 3 días te hacen una casa y es fabuloso, ¿no? Ahí hay que tener un poco de cuidado porque unos no son muy perecederos, no van a durar muchos años, pero en particular algo que se está viendo cada vez más y que yo me reconozco fanático son casas de madera, ¿no? Existe un método constructivo que si uno viaja a Europa, sobre todo países nórdicos, sur de Chile o eventualmente Estados Unidos, uno va a encontrar que hay muchísimas viviendas que son de madera, ¿sí? Hay una técnica constructiva que se llama wood framing, que cada vez es más popular y es normal ver cada vez más casas donde, si bien el costo de construir no es mucho más caro, no es mucho más caro ni mucho más barato que la construcción tradicional, la ventaja es que construís en mucho menos tiempo, lo que hace que haya menos aportes, y lo que es la inercia térmica de esa vivienda, o sea, en términos de cómo se va a acomodar a lo que es el clima, es mucho mejor que la vivienda tradicional que estamos acostumbrados. Entonces, me animo a hacer una predicción. Vamos a ver muchísimo más construcción en madera en los últimos años y eso está muy bueno porque va a cambiar un poco el esquema y las posibilidades de conseguir vivienda en nuestro país. Tenés que tener el terreno, ¿no? Tenés que tener el terreno. Por eso digo, en Montevideo está re difícil, al menos Montevideo capital no hay terrenos, pero yo que vivo en el interior cada vez es más común ver casas de madera, de las buenas y de las no tan buenas. ¿Y si invierto en un pozo?
Bueno, es otra alternativa, ¿no? Es muy buena la pregunta, de hecho la tenía pensado charlar y se me pasó. ¿El pozo qué es? Yo soy un desarrollador inmobiliario. Voy a hacer un edificio y necesito mucha guita para hacer el edificio. Entonces, lo que hago es vender previamente, casi al costo, lo que es un apartamento de ese edificio. Y eso es cuando vos entrás en el pozo. Vos lo comprás y tenés que estar 1, 2, 3 años hasta que se termina para tenerlo. Usualmente lo compras al costo, es muy buen negocio. Hay que verificar que el desarrollador inmobiliario sea serio, que tenga experiencia, tener mucho cuidado con lo que es el anteproyecto que firmás, ¿no? Lo que te dicen, hay muchos casos de, yo cuando fui a ver el apartamento, las canillas eran preciosas y después me entregaron el apartamento y toco la canilla y se rompe. Claro. Hay que tener cuidado con esos aspectos, pero fuera de eso es una muy buena oportunidad para conseguir vivienda. Usualmente tenés que tener la plata, ¿no? Claro. No de repente todo cash, pero al menos tenés que tener gran parte del dinero. Y tenés que tener la vivienda solucionada para tu ahora, ¿no? Para la actualidad, porque eso es a futuro. Sí, porque los puentes están casi todos ocupados y no tenemos mucho en esta ciudad como para vivir abajo, pero es cierto. Claro. Necesitamos de alguna manera tener resuelto eso mientras lo hacemos. Y cómo además lo financiero juega lo cultural, ¿no? Hoy la juventud es como mucho menos arraigada a un sitio, hay otra movilidad, otro deseo de libertad también en ese sentido. Sí, de hecho, es eso de nosotros, depende de la edad que uno tenga, fue criado con eso de la casa es primero, ¿no? La casa es aquello que nosotros necesitamos para sentirnos completos. Hoy las nuevas generaciones que piensan en que puedo laburar remoto, puedo estar en Uruguay, puedo estar en Europa o donde sea, una casa es más un problema, si querés, que una solución. Entonces, se está dejando de hecho, hay también un conjunto de soluciones que inclusive es para no alquilar, porque alquilar necesitas la garantía, no sé qué, no sé cuánto. Hoy hay muchísimos co-living, por ejemplo, donde gente de todas las edades está viviendo, que a la larga son pensiones fashion, ¿no? Son pensiones con todos los servicios, no te piden garantía, entras, te vas cuando querés, etc. Está cambiando el ecosistema de cómo nosotros vivimos o cómo adquirimos o cómo llegamos a la vivienda. Bien, Rodri, todos tus videos y tus consejos en las redes. En casa somos fanáticos tuyos, te miramos en YouTube también. Sí, y sobre todo el podcast. Hace ya unos 7 años que vengo con el podcast, lo pueden encontrar en cualquier plataforma buscando por Neurona Financiera. Neurona Financiera, y además vas a estar para hablar de tu libro. En algún momento. Que tenemos novedades. En algún momento. Gracias, Rodri. Por favor, un placer. Un placer.